Hola, soy Estela Ibáñez y estoy con... Cristina Sánchez, alias Tani, Y y este este programa programa número número 2 2 se se llama llama Ahora Ahora nos nos toca toca a a nosotros. nosotros. Estamos en la 1480. En esta tercera temporada he decidido cambiar el formato del programa que estaba haciendo hasta el año pasado. En esta nueva temporada, el programa se desarrolla en un bar llamado El El Cafecito cafecito de de Luis. Luis. Suena la tarde y late la voz. Estela y Cristina, cerquita de vos. Ahora nos toca a nosotros, lo dice el corazón. Ahora nos toca a nosotros. Miércoles 16, conexión por la 1480. El cafecito de Luis. Ahora nos toca a nosotros. Vení, que te hace feliz. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo andás? ¿Qué estás haciendo por estos lados? Aquí estoy siempre, bueno, no, estoy en mis lados, estoy en Mendoza siempre. ¿Y has llegado acá al Cafecito de Luis? Ah, cómo no. Eh, y hoy estoy sin mi compañera Cristina, así que estaba sola acá estudiando un poco la última parte de la arenga que quedamos con Cristina, después de que cuenta al negro la historia del viajero. Dice, fíjate cómo el deseo arrincona. Hay deseos distintas calidades. Hay deseos más groseros, etcétera, ¿no? Ahí Sí, estaba sí, hablando eso, ¿no? ¿Vos presenciaste esta arenga? sí, yo estuve allí, claro. Ay, qué lindo. Yo- Vos contame de eso. bueno, mira, yo me gusta contar esto porque en realidad tiene un momento previo Ujú. que es interesante conocer cómo él va ordenando todos los pasos, los momentos. Y podemos decir que todo empieza según yo lo cuento, lo he vivido, eh, en el retiro largo que hicimos en Jujuy, en el Arenal, que Ujú. estuvo varios meses, y cuando terminábamos en abril del 67, varios que terminamos ahí, como unos 15 más o menos, Sí. salíamos en misión, una misión por 3 años. Ajá. Y él dice, bueno, mientras ustedes están en misión, uno, se señala, se va a encargar de desplegar el fenómeno Silo. Ay, ¿qué sería Y ese claro, fenómeno Silo? el fenómeno Silo. Y entonces, claro, no sabíamos a qué se refería y tampoco sabíamos que él ya había pensado en ese nombre, en ese seudónimo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, cada uno empieza sus trabajos, empecé los grupos, los contactos, otros empezaron por aquí, por allá, y a raíz de eso, fíjate vos, a raíz de eso es que se van a dar los dos primeros grandes crecimientos en Buenos Aires y en Santiago de Chile, Ajá. en el 68. Estás hablando antes de la Entonces, arenga. antes, Claro. antes. Ah, sí, sí. Entonces, en el 68 él dice, necesitamos un terreno en la montaña, dice, pero no en la zona que haya gente que esté habitada, sino en la montaña, montaña. Uy, uy, uy. Y claro, eso es complicado porque son terrenos fiscales, todo lo que está más allá de Uspallata, hasta son terrenos de frontera, entonces empezamos a averiguar aquí y allá y de casualidad en el grupo mío
había una amiga nuestra que conocía a uno que iba mucho a la montaña, le gustaba hacer mucho montañismo, digamos. Ajá. Y ese muchacho, Carlos se llamaba, me acuerdo, viajó un día con un señor que le dice que él tenía muchas tierras en Punta de Vaca, pero no podía comercializarla, no podía construir nada porque estaban rodeadas de tierras fiscales, entonces necesitaba muchos permisos y qué sé yo. Bueno, el asunto es que lo fuimos a ver. Miren, nosotros necesitaríamos un terreno por un tiempo y no decía que no y decía que no. Entonces, como le avisamos al maestro, y los dos que nos encargamos de ello eran bastante jóvenes, sí. Y dice, bueno, vamos a encargarlo a otras personas. Y entonces ahí se encargó un abogado, se encargó Ana Luisa, se encargó el Belenati, gente que era conocida en Mendoza, y ahí logran con él un acuerdo, un comodato de 6 meses. Ajá. Bien. A partir de enero del 69. Entonces ya, por lo menos ya sabíamos que eso se contaba por 6 meses. Pero luego, cerca del fin del 68, nos dice a la gente que estábamos acá en Mendoza, me voy a ir a instalar a la montaña. Imagínate. ¿En Silo le dijo eso? Claro. Ajá. Él nos dice eso, que se va ahí. Nunca sabíamos, nunca pensamos eso, solamente que, no sé, había un terreno ahí y ya veremos qué pasa. Ajá. Entonces, el 31 a la noche, la gente de Mendoza, los grupos, acordamos con él de llevarlo hasta la montaña, Sí. hasta donde está el río, ¿viste? Donde está el río Sí, sí. de Punta de Vaca, Sí. después del parque nuestro está el río, bueno, Sí, se ahí ve desde el parque, sí. ahí empezaban las tierras que nos daba este señor. Ajá. Y ahí lo llevamos en un camión, en una renoleta, en un jeep, en 2 vehículos, bueno, porque llevábamos alimentos, llevábamos Y sí. calefacción, llevábamos Claro. una lámpara Petromán, todo lo que sea necesario para que él se instalara en la montaña. Era solamente para él, no para ustedes. No, solamente él. Y entonces ahí se quedaron con él 2 amigos, uno de ellos era vecino mío, y se quedaron con él 15 días. 15 días ahí en todo eso. Es Imagínate, cierto. menos mal que era verano, pero que era enero, así que era verano, pero Claro. era la montaña pelada, ¿no? Entonces, Sí. y bueno, él ahí se va a quedar, se va a construir su ermita, y en uno de esos momentos él se va a Chile, porque ahí darse viste que está esas, no sé cómo se llaman, esas charlas que dio en Chile, en la Isla Negra, Eso no. que están en el librito primero que salió del siglo de la liberación, estaban esas 4 o 5 charlas. Esos materiales no los leí yo. Exacto, sí, se dejaron. Y entonces el asunto es que él un día vamos a suponerte, qué sé yo, de marzo, más o menos, mediados de marzo, nos invita, porque allá había una hostería. Entonces nos invita a los que estábamos en Mendoza, y seríamos unos 10 más o menos, y nos dice, bueno, los invito porque me parece que ya es hora de empezar la labor pública, y que tenemos que hacer un acto público. Vamos a dar una charla, dice. Así que tenemos que empezar los preparativos, dice. Y de ahí se empieza a preparar el acto de la arenga famosa, ¿no? Sí. Que también se pidió, claro, y como era la dictadura militar, para todo había que pedir permiso, porque todo el tiempo que él estuvo ahí en las montañas, esos 4 meses, estaban los gendarmes por el lado, paseando con los jeeps, con los gendarmería, con armas, o sea, un clima bastante hostil. Y bueno, se pidió permiso para la ciudad,
y dijeron que no. Dice, bueno, dimos permiso para la montaña. Y de ahí sale cuando el capitán que estaba a cargo acá dice, bueno, vayan a hablarle a las piedras. Y de ahí salió esa famosa frase de vamos a hablarle a las piedras. Sí. Y entonces ahí empezamos a preparar el acto de Punta de Vaca. El grupo mío se encargó de conseguir los autobuses que fueran, conseguimos la grabadora, porque había que grabar la arenga, ¿no? Claro, claro. Y qué sé yo, y los otros consiguieron otras cosas, y bueno, y había que hacer las conexiones con invitar a los amigos de Chile, los de Córdoba, que vinieron muchos, vino un autobús de Córdoba, 2 autobuses de Buenos Aires, bastante gente de Chile, y se juntaron como más de 200, más o menos nos juntamos ahí, y bueno, los que estaban más cerca de él, porque él siempre siguió con los amigos más cercanos de su juventud, Sí. Alberto Leiva, Juan Carlos Berenati, Pepe Ozán, el abogado que consiguió todos los permisos. Uh-huh. Entonces estaban con él y bueno, ahí se preparó el acto, y entonces la arenga tiene un primer momento que lo va a dar este amigo de Chile que tenía una voz grave, así como un tenor grave, muy grave hablaba él, y entonces él leyó. Tito, antes de seguir, que los vamos a dejar un poquito de misterio a los que nos están escuchando y escucharnos un tema musical. ¿Qué te parece? Y después me seguís contando. Vengo de noches gastadas, del bondi que no llegó, de esquinas que me enseñaron lo que ningún libro dio, con dudas en los bolsillos y un sueño medio sin fe. Descubrí que la luz cambia cuando uno cambia también. Y vuelvo, sí vuelvo a mí, como un tango que en la vereda no se quiere ir. Y sigo así, porque la luz que anda adentro no me deja desistir. No sé si tengo respuestas, pero tengo este sentir. Cuando todo se derrumba, te sostiene el porvenir. Aprendí que en lo cotidiano se esconde lo que perdí, y que a veces ser sincero es pelearla hasta decir sí. Y vuelvo, sí vuelvo a mí, como el riff en una esquina te vuelve a abrir. Y sigo así, porque la luz que anda adentro no me deja desistir. Seguí escuchando. Ahora nos toca a nosotros con Stella Ibáñez y Cristina Sánchez. En la 1480
Bueno, estamos otra vez, después de este tema musical, que espero que te haya gustado. Continuamos con esto, que es la historia previa a la arenga del Claro. 4 de mayo. Bueno, entonces habíamos quedado en... Y bueno, ahí hay que decir que fuimos llegando al lugar todo, ¿no es cierto? Los autobuses, los autos, en fin, medio mundo que llegando, porque en esa época era más fácil, porque el camino estaba más cerca del lugar, se hizo la arenga, ¿no? Ajá. Entonces se llegaba con facilidad y se todos ahí. Entonces, bueno, en un momento dado, no me acuerdo bien si alguien dijo, bueno, vamos a comenzar. Entonces, uno de este amigo de Chile, leyó esas partes que te digo que se grabaron en Chile, que se llama Diálogos de la Isla Negra, Ajá. que son 3 o 4 diálogos cortos de distintos temas. Y cuando él termina, hay un momento de silencio, entonces lo vemos bajar así de la montaña con una pequeña mochilita, va llegando, se ubica delante de los micrófonos, silencio. ¿Es verdad que venía con una varita, algo así? Porque Sí, también... claro, traía un caduceo que lo fabricó él. Y ese detalle es muy importante por lo que te voy a comentar. Entonces, él estaba con el caduceo, con esa varita de metal, frente a los micrófonos, de metal. y empezó la arenga diciendo el famoso, si has venido, tal cosa, Claro, esa sería la bienvenida que le hace a la gente. Es la bienvenida. No hay bienvenida, comienza la arenga. Sí, pero yo la entendía como que es aclarándole a la gente presente de lo que va a escuchar. También, sí, una introducción, claro. Sí. Y bueno, ahí comienza a desarrollarla y hace todo el desarrollo, por supuesto, de memoria, sin leer, ¿no es cierto? Claro. Y bien espontáneo, bien sentido. Y entonces, en un momento dado, ya casi llegando al final, cuando él dice, en aquel momento dice, a ti, hermano mío, te arrojo, ha quedado grabada después, ahora ha quedado grabada, a ti, hermano mío, te arrojo esta esperanza. Sí. Entonces, el caduceo, la varita, se la da a la gente, al público, para que pase por manos de todos, y todos se van pasando la varita por todos los asistentes hasta que uno la recupera y la vuelve a recuperar el maestro, ¿no es cierto? Entonces era como, es interesante ese símbolo porque es el símbolo de dar. O sea, él vino a dar, no vino a pedir, no vino a que lo aplaudan o cosas por el estilo. Entonces la gente se quedó en un silencio meditativo muy importante, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo contar. Sí. Pero es muy y ahora también es interesante destacar, que muy pocos lo conocen, pero unas semanas antes había venido un periodista de Buenos Aires, de una de las revistas que había en aquella época, la revista Así, que era una revista básicamente de fotos. Entonces se acordó hacer una entrevista con él y bueno, ahí fuimos 3 o 4, no me acuerdo, o 5, creo que estuvimos con él y el periodista. Y entonces ahí tuvimos un pequeño anticipo de cómo iba a ser, porque el hombre le hizo algunas preguntas importantes, ¿no? Dice, ¿y tiene algún anticipo, tiene algún texto que pudiéramos conocer? Dice, no. Dice, yo me creo en condiciones de improvisar. y todo así, ¿no? Entonces, y luego le hace una pregunta muy fuerte, le dice, bueno, ¿y qué piensa usted que lo van a dejar hablar, que no lo van a interrumpir?
porque estamos con este tipo de gobierno. Entonces ahí el maestro se pone muy serio, muy firme y le dice, mire, si esta gente se atreve a ponernos trabas y dificultades, ahí sí que van a saber con quién hablan. Y entonces él se pone, hace un cambio y se pone a hablar con el periodista, le dice, antes estábamos hablando con el periodista, dice, ahora estamos hablando con el amigo. Ajá. Y entonces le empieza a hacer un análisis de toda la situación política, militar del país. Y le hace un análisis y le hace ver de que estas dictaduras, estas cosas así, no van a durar mucho porque no llegan al pueblo, tienen un defecto fundamental de que no llegan a la población. O sea, son opresoras. Claro, entonces ahí quedó la idea como que no iban a intervenir y íbamos a poder hacer el acto, y efectivamente así fue. Y entonces lo otro que hay que comentar es que él después del acto ofrece una entrevista, ¿cómo se dice? Un encuentro con la prensa, ¿no es cierto? Una conferencia de prensa. Claro, una conferencia de prensa con los periodistas que estaban ahí, porque habían ido varios periodistas, inclusive habían unos filmando. Sí. Que ese es el gran drama que hemos tenido, porque después quisimos dar con ellos y no los encontramos, de los que filmaron. Había dos que habían filmado. Uno estaban cerca mío donde yo estaba, con cámaras. Claro, porque en esa época se filmaba con películas. Claro, sí, las entonces había que esas. tener, y nosotros no previmos eso porque nadie conocía a nadie que tuviera cámara de filmar, era una cosa curiosa, y tampoco habían técnicos, nada en esa época, entonces salvo estos periodistas. Y bueno, lo que se rescató al final es lo que ha corrido, circulado, viste que hay algunas películas, unos cortos, ¿no? En blanco y negro. Sí. Pero lo importante es que fuimos a la conferencia de prensa y le hacen varias preguntas, y ahí salió me acuerdo una revista que no me acuerdo cómo se llamaba, que el periodista le hizo varias preguntas y el Mario el Negro le contestó bastantes cosas, ¿no? Y querían entrar en el tema político, pero el Mario no quería porque iba a traer rebote, ¿viste? Entonces mejor no entrar a polemizar. Porque la arenga tampoco era de corte político. Claro, no, él no quería entrar en eso, porque en realidad él lo que quería cuando dice vamos a lanzar el fenómeno Silo era justamente eso, un señor que va a empezar a exponer al público nuestra doctrina. Esa es la verdad de todo y lo más simple, que es lo que va a seguir haciendo hasta el final, ¿viste? Porque después va a dar conferencias, después va a volver a Punta de Vaca, va a presentar libros. O sea, el Silo no va a ser un autor, cierto, de libros, sino que iba a ser alguien que iba a estar hablando, presentando la enseñanza en distintos momentos del público, que es lo que hace hasta el final, ¿no es cierto? Sí. Incluso... Y bueno, entonces ese día venimos a la ciudad y como había mucha gente, digamos, de los grupos, ¿no es cierto?, de nuestra organización, de Chile, de Buenos Aires, sobre todo los cordobeses también, Rosario, nos juntamos en la casa de un amigo y nos dio un material chiquito que para seguir usando a partir de entonces, que se llamó el librito rojo, un librito pequeño, que ahí es donde sale por primera vez eso que dice el hombre está dormido y piensa que está despierto, el hombre piensa en una dirección, siente en otra y actúa en otra diferente. Entonces, y al final termina diciendo, y nosotros preparemos el camino de la nueva humanidad que ya se acerca. Por eso yo digo que los que fuimos a la arenga terminamos con esa palabra, no nos quedó esa palabra. Claro, esa frase. Esa frase de preparar el camino para la nueva humanidad. Imagínate, semejante responsabilidad.
Exacto, semejante irresponsabilidad. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso después no, ya no ha quedado simplemente la arenga, ¿no? Sí, y decime, bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical y después seguimos. Quiero contarte una historia de un viaje largo, de un deseo dorado y un destino amargo. Había un viajero, alma de fuego, que ató su carro y partió sin miedo. El carro era deseo, la bestia necesidad. Una rueda era placer, la otra pura ansiedad. Y giraba, giraba sin ver el final. Lloré entre curvas de arena, dolor y cristal. Dios cuanto más lo adornaba, más se le frenaba. Y el deseo brillaba, pero no lo llevaba. Le puso colores, luces, canciones. Cargó su carro de 1000 ilusiones. Pero el peso era grande, la cuesta empinada. La bestia temblaba, la ruta callaba. Y giraba, giraba sin ver el final. Entre el placer que reía y dolor criminal. Dios cuanto más lo adornaba, más lo demoraba. Y el deseo brillaba, pero no lo guiaba. Una noche pensó, se sentó y escuchó el relincho profundo de su necesidad. Entendió el mensaje, tiró lo que ardía, soltó la carroza y amaneció en poesía. Y corrió y voló por la verde llanura, sin placer, sin dolor, solo vida segura. Sobre el lomo de aquello que fue necesidad, pero llegó sin adornos, llegó en libertad. Fíjate hermano, fíjate vos, como el deseo si no lo mirás puede atarte de manos y robarte la paz. Seguí escuchando. Ahora nos toca a nosotros con Stella Ibáñez y Cristina Sánchez en la 1480. Bueno, Tito, seguimos con la charla después del tema este, que espero que te guste. Entonces ustedes toman la responsabilidad esta de difundir el nuevo siglo, sería. Claro, es la época o sea, todo lo que se va a hacer, los grupos que se van a hacer durante los 70, ¿no? Ah. Y ahí se van a hacer varios retiros, se van a hacer varias cosas, ¿no? Preparando el camino. Claro. Ajá. Sí, es una época de retiro y de hacer grupos y retiros. Por eso a mí me ha quedado que lo importante es el trabajo personal. Sí. Y los grupos, hacer grupos. El que no hace grupo no entiende de qué se trata esto. Sí. Es como toman un aspecto secundario, ¿viste? Sí. Como que se quedan para adentro y no sacan para afuera. Por un lado, y por otro lado hay gente que le gusta nada más que participar, o sea, hacen una reunión por Zoom, hacen una estacional y participan, van físicamente, ¿no? Sí. Pero yo lo he estado estudiando el tema. Sí. Esto va entre nosotros, ¿no? Sí. Sí, claro, eso es lo que pasa en la sociedad. La sociedad lo que hace es participar de cosas, pero no activamente. Entonces va al cine, va al fútbol, sí, va a misa, sí, y se vuelve a su casa, pero no y queda claro, ahí. Forma un grupo de amigos, hace una cena. Sí. El negro dice siempre nos decía, sí, acá en cualquier momentito te invitan a cenar. Y se ponen a conversar, a charlar de 1000 cosas. Sí. Y entonces decía, bueno, esos son los momentos que nos permiten introducir nuestros temas, porque lo que nos interesa es dar referencias. Claro. Pero nadie se toma, y sobre todo después del 2010, sí, que crea esto del mensaje y lo del humanismo queda muy diluido. Bueno, ahí se ha armado un poquito la comunidad, pero no queda
la cosa de armar grupos con gente nueva, y eso es lo más importante, porque nosotros ahora es otra etapa, no sabemos cómo llegarle a la gente y qué piensa la gente, y sobre todo a la gente joven. Claro. ¿Me permitís que te dé mi opinión? Sí. Mira, yo no me acuerdo muy bien cuando entré, pero entré en la última etapa de la comunidad, cuando se estaba haciendo las firmas para el servicio militar optativo. Claro. Bueno, yo creo de que así como en aquel momento hicimos esa campaña desde la Comunidad para el Desarrollo Humano y después se lanzó el PH, Claro. y se volcó toda la gente de la comunidad a el PH, a organizar el PH, que seamos todos la Argentina, Partido Humanista y Partido Humanista en Chile, acá en todas las partes donde estaba. Yo digo que además de eso, el momento después del 2010, que el parque, todos quedamos en shock, como que quedamos huérfanos. Pero hay una cosa, de que si bien él no está en este momento físicamente, sigue actuando en nosotros porque ya está. Claro. ¿No? Entonces digo, bueno, si la historia es humanizar la tierra, hay que seguir difundiendo, hay que seguir conectando con gente joven, porque si no quedamos acá. Entonces yo con un grupo de amigos reorganizamos la Comunidad para el Desarrollo Humano, y también con otro grupo de amigos estamos reorganizando el Partido Humanista Auténtico. Eso es otro tema que no es bien el caso. Y yo digo, con el mensaje no es suficiente. Claro. No es suficiente, tenemos que ir a los organismos para crecer, porque con los organismos, sobre todo con la Comunidad para el Desarrollo Humano, tenemos un abanico de acción donde podemos llegar a muchos espacios, a las escuelas, a todas las instituciones, porque tenemos el sellito, y si a la gente le gustan los sellitos, ¿viste? Claro. Entonces vamos hacia eso, utilicemos esto. Por eso reorganizamos la comunidad. Lo que pasa es que ponemos energía en eso y ya venimos con la experiencia de que reunimos 10, te dicen sí, pero no aparece nadie. Después vamos a 20 y te aparece uno. Bueno, pero ya tenemos uno. A le comunicamos cómo es la cosa y tal. Entonces de ahí va a quedar algo. Va a quedar una persona que va a seguir accionando. Entonces, bueno, ya tenemos una esperanza. El camino es más duro ahora. Es más duro porque no está el negro, no está el papá. Claro. Eso es lo que yo opino. Y entonces, algunos también me dicen, bueno, pero la comunidad no está funcionando, el partido tampoco, mejor está el mensaje. Le digo, mira, ¿sabes qué pasa? Que la comunidad sigue estando. ¿Por qué te digo que sigue estando? Porque estoy yo. Yo soy la comunidad. Y otro, cuando dice partido, el partido también está. Porque estoy yo. Y está Daniel Ferreira, está está el otro, hay varios, que estamos en el tema de reconstrucción. Y no me digas que vos no estás con nosotros, o sea, como que nos apartan. No, yo soy el mensaje. Nosotros también somos mensajeros, porque antes de exponer lo que es un organismo, se nos cortó. Antes de exponer un organismo, estamos mandando el mensaje profundo de Silo. Así que no es que estamos fuera de tema, sino que seguimos con el tema de Silo, el mensaje de Silo, el de humanizar la tierra. Te decía, como se te cortó un poquito, yo seguí la charla y digo, bueno, nosotros estamos en el organismo, pero además de esto, desde los organismos seguimos difundiendo lo que es el mensaje de Silo.
¿Qué es? Claro, claro, claro. Es humanizar la tierra. ¿Y qué es humanizar la tierra? ¿Cómo lo vamos a humanizar? Bla, bla, bla. Y eso es lo que le digo a la gente. Está bien. ¿Viste? Pero eso lo hago yo. No sé qué harán los otros. Pero yo salgo a la calle a contactar gente, a hacer bien. una lista de cosas. Bueno, lo que hacen los mensajeros, puramente, los que se dedican al mensaje, puramente al mensaje, no sé lo que hacen porque no me han invitado. Yo hago lo mío. Claro, está bien. ¿No? Así que, bueno, de mi parte, creo que soy coherente, estoy en coherencia, y también en mí quedó en aquellos años, en los 83, 84, que hice en aquellos momentos, ¿te acordás que éramos muy místicos, no? Claro. Estaba la orden, el aceptado, el ordenado, bla, bla, bla. Bueno, yo hice el ceremonia de orden y creo que estoy totalmente coherente, porque yo a la orden le prometí que iba a cumplir algo y lo estoy llevando. O sea, no me considero que estoy incoherente, simplemente que he ido trabajando durante todo este tiempo la violencia, porque yo estuve muchos años enojada, pero por una pérdida, es lógico, no es lógico, sí, no sé. Yo tuve una pérdida muy grande, que fue la pérdida de mi hija, y ahí, bueno, estuve enojada, era recontraviolenta, pero porque andaba enojada. Claro. Andaba buscando culpables. Si bien hubo un culpable, pero bueno, eso tendría que haberlo procesado, lo procesé de otra forma. Cuando lo empiezo a procesar, se muere mi marido. Y pierdo mi callado, digamos, ¿no? El sostén, que es mi marido. Y entonces me encuentro ahí, ¡pum!, y caigo en el sinsentido. Pero por suerte pude salir del sinsentido y vuelvo. Mira qué bien. Yo creo que esos estados oscuros donde caigo, que comúnmente le dicen depresión, cada vez que salgo de las depresiones y me retomo las actividades, me autoobservo, porque yo soy muy de darme con un látigo, me autoobservo y digo, estoy en el camino, sigo el camino. Seguí escuchando. Ahora nos toca a nosotros con Stella Ibáñez y Cristina Sánchez en la 1480. Bueno, vamos a ir cerrando el programa de hoy. Y acá Cristina nos mandó un mensajito. Así que vamos a escuchar a Cristina, ¿qué dice? La violencia en el hombre, movida por los deseos, no queda solamente como enfermedad en su conciencia, que actúa en el mundo de los otros hombres, ejercitándose con el resto de la gente. No creas que hablo de violencia refiriéndome solamente al hecho armado de la guerra, en donde unos hombres destrozan a otros hombres. Esa es una forma de violencia física. Hay una violencia económica. La violencia económica es aquella que te hace explotar a otro. La violencia económica se da a otro cuando ya no eres hermano del otro, sino que eres ave de rapiña para tu hermano. Hay además una violencia racial. ¿Crees que no ejercitas la violencia cuando persigues a otro que es de una raza diferente a la tuya? ¿Crees que no ejerces violencia cuando difamas por ser de una raza diferente a la tuya? Hay una violencia religiosa.
¿Crees que no ejercitas la violencia cuando no das trabajo o cierras las puertas o despides a alguien por no ser de tu misma religión? ¿Crees que no es violencia acercar a aquel que no comulga con tus principios por medio de la difamación, cercarlo en su familia, cercarlo entre su gente querida, porque no comulga con tu religión? Hay otras formas de violencia, que son las impuestas por la moral filistea. Tú quieres imponer tu forma de vida a otro. Tú debes imponer la vocación a otro, tu vocación a otro. Pero ¿quién te ha dicho que eres un ejemplo que debe seguirse? ¿Quién te ha dicho que puedes imponer una forma de vida porque a ti te place? ¿Dónde está el molde y dónde está el tipo para que tú lo impongas? Otra forma de violencia. Únicamente puedes acabar con la violencia en ti y en los demás y en el mundo que te rodea por la fe interna y la meditación interna. No hay falsas puertas para acabar con la violencia. Este mundo está por estallar y no hay forma de acabar con la violencia. No busques falsas puertas. No hay política que pueda solucionar este afán de violencia enloquecido, partido ni movimiento en el planeta que pueda acabar con la violencia. No hay falsas salidas para la violencia en el mundo. Me dicen que la gente joven en distintas latitudes está buscando falsas puertas para salir de la violencia y el sufrimiento interno. Busca la droga como solución. No busques falsas puertas para acabar con la violencia. Hermano mío, cumple con mandatos simples. No son simples estas piedras y esta nieve y este sol que nos bendice. Lleva la paz en ti y llévala a los demás. Hermano mío, allá en la historia está el ser humano mostrando el rostro del sufrimiento. Mira ese rostro del sufrimiento, pero recuerda que es necesario seguir adelante y que es necesario aprender a reír y que es necesario aprender a amar. Y, hermano mío, arrojo esta esperanza de alegría, esta esperanza de amor, para que eleves tu corazón y eleves tu espíritu, y para que no olvides elevar tu cuerpo. Con esas palabras termina la arenga de la curación del sufrimiento. Espero que lo hayan podido escuchar y que puedan recordarlo y meditarlo, porque es muy importante. Nos habla de la violencia y de que todavía no hay ningún grupo en el planeta que pueda acabar con la violencia. Para eso trabajamos los humanistas, activistas voluntarios, para llevar el mensaje de la paz y de la no violencia a todos los lugares donde podemos. Nuestro trabajo es voluntario, lo hacemos con la intención de ayudarnos nosotros también a superar la violencia, porque es una enfermedad que ataca a todo el mundo
a todas las sociedades, todos los niveles económicos, tanto en los niveles más bajos como en los medios y en los más altos, hay violencia física, hay violencia económica, hay violencia racial, hay violencia religiosa, también hay violencia de género, hay violencia psicológica, hay violencia moral. En todos los ámbitos de la vida se expresa la violencia y es algo que va creciendo y haciéndose habitual, y nos vamos acostumbrando a recibir tratos violentos, y eso no debe ser así. Debemos tratar de acostumbrarnos a combatir la violencia en nosotros mismos y en quienes nos rodean, para bien de todos. ¿Cómo hacemos para combatir la violencia? Con la reflexión interna, con la meditación interna. ¿Qué tipo de vida quiero vivir? ¿En qué condiciones quiero vivir? ¿En qué tipo de mundo quiero vivir? Son preguntas que tenemos que hacernos y responder sinceramente, porque este mundo en el que estamos viviendo es insostenible. Tanta crueldad, tanta violencia enloquecida, tanto desprecio por el ser humano, tanto desprecio por los niños, por los ancianos, por los jóvenes, por las mujeres, por los que piensan distinto, por los que son de una raza distinta. Todo es excusa para ejercer la violencia. Tenemos que superar la violencia, aprender, y en eso el humanismo tiene mucho que enseñar. Por eso los invitamos a reuniones humanistas, para que puedan ir aprendiendo de qué manera superar la violencia en uno mismo y en el medio que nos rodea. Bueno, queridos amigos de la 1480, me despido hasta la próxima y los saludo con un abrazo muy afectuoso, muy humano. Hasta la próxima, y para todos paz, fuerza y alegría. Seguí escuchando. Ahora nos toca a nosotros, con Stella Ibáñez y Cristina Sánchez, en la 1480. Bueno, vamos a ir despidiéndonos de ustedes en este miércoles 26 de noviembre, y será hasta el próximo programa. Espero que hayan disfrutado de esta charla y continuaremos con Ernesto o Néstor, bueno, Tito de Casas, un grande, un hombre de lo mejor, entre muchos humanistas, filoístas. Así que acá va nuestro homenaje a él y a todos aquellos que continuaron el mensaje de Silo. Chau, hasta la próxima y nos estamos viendo. Chau.